A nombre de la Santa Iglesia Gnóstica Cristiana Universal Samael Aumber de Colombia, les damos a todos la más cordial bienvenida a esta transmisión, donde vamos a entregar un mensaje a la conciencia de la humanidad a través de lo que es el conocimiento gnóstico. La gnosis es conocimiento. Si nosotros buscamos en la Real Academia, la palabra gnosis significa conocimiento, sabiduría, algo que se maneja más allá de lo divino, por medio de la intuición. Cuando nosotros recordamos aquellas frases filosóficas que quedaron esculpidas en la conciencia de la humanidad a través de la historia y que hoy todavía se nombran, como aquella frase de Tales de Mileto, que dice: hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. La gnosis, como conocimiento, nos enseña a tener un equilibrio entre lo material, entre lo psicológico y lo espiritual. La gnosis nos enseña a nosotros tener un elemento de cambio en nuestras vidas. Si una persona quiere conocerse a sí mismo, debe preocuparse por cambiar su forma de pensar, su forma de sentir y su forma de actuar, ya que a través de la psicología gnóstica y a través de los 4 pilares que tiene la gnosis, nos da ese equilibrio para nosotros tener ese conocimiento de sí mismo y de esa manera también conocer a Dios en sí mismo, ya que vuelvo y repito, como aquella frase que dice: hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Y por eso Sócrates decía: ¿para qué te vas a preocupar si no sabes quién eres? Vamos a hablar un tema que corresponde al mundo de las relaciones. El mundo de las relaciones es un capítulo que se encuentra en el libro Psicología Revolucionaria por el venerable maestro Samael Aumber. Queremos que a través de este tema podamos nosotros tomar una decisión en nuestras vidas de querer cambiar, de querer ser diferente. Todas las personas que estén interesadas en estos estudios, se hace muy necesario que nosotros tengamos un elemento de cambio. Nos enseña el maestro Samael que el mundo de las relaciones tiene 3 aspectos muy importantes y muy determinantes para la vida del ser humano. Esos 3 aspectos: el primero es el cuerpo planetario, o sea, el cuerpo físico. La segunda relación es el medio ambiente, el planeta Tierra, el mundo. Y la tercera relación es la relación consigo mismo, con nosotros mismos. Estos 3 aspectos vamos a hacerle un discernimiento para nosotros poder reflexionar y de esa manera darnos cuenta que vale la pena seguir adelante. Ya que cuando nosotros hablamos del mundo de las relaciones, la humanidad se preocupa por la salud, por el alimento, por el dinero, por el estudio, pero debemos analizar qué hay más allá de aquello, qué podemos nosotros estudiar, qué podemos encontrar, de saber que encontramos personas que tienen mucho dinero y sin embargo no son felices. Por eso el venerable maestro nos enseña que hay personas tan pobres, que lo único que tienen es dinero. La gnosis nos enseña a nosotros a recuperar los valores perdidos,
y para nosotros recuperar los valores perdidos, necesitamos hacer un par en nuestro camino, empezar a hacer un examen de conciencia y darnos cuenta cuáles son nuestros errores. Cuando uno como ser humano estudia sus propios errores y principalmente los reconoce, se da cuenta que vale la pena cambiar. Pero cuando uno no acepta sus propios errores, le va a pasar la vida, le va a pasar los años y no ha cambiado. Por eso la primera relación de nosotros, la primera relación está relacionada con nuestro cuerpo físico. Y todos sabemos que nuestro cuerpo físico, en ese cuerpo físico se expresa la vida. Dice el venerable maestro que la vida es un desdoblamiento de Dios que se sacrifica en el organismo de una planta, de un animal y de un ser humano. Si nosotros nos damos cuenta que el cuerpo físico es la vida donde se expresa Dios, así que es importante que nosotros le demos a nuestro cuerpo físico la mayor importancia que necesitamos para avanzar en nuestra vida biológica y espiritual. Esta vida que nosotros tenemos le pertenece a Dios, no nos pertenece a nosotros. Sin embargo, la humanidad toma como si su cuerpo físico fuera de él y hace con su vida lo que quiere. Y por eso en ocasiones cuando una persona entra en soberbia, en depresiones, y cuando está discutiendo con su ser querido, con sus padres, con su esposa, simplemente contesta diciendo: déjeme de hacer de mi vida lo que yo quiera. Y no se da cuenta que la vida le pertenece a Dios. Las Sagradas Escrituras dicen que Dios creó al hombre a imagen y semejanza. Y ustedes saben que la imagen de Dios se expresa a través de la materia. En este caso estamos hablando del cuerpo físico. Y la semejanza son los valores, son las virtudes, aquellos dones espirituales que nos permiten a todos nosotros avanzar espiritualmente y podernos integrar con Dios. El cuerpo físico, su estructura es atómica. La estructura que tiene nuestro cuerpo físico es molecular. Tiene una estructura celular y después de eso se forman los tejidos. Y por último encontramos nosotros lo que es el esqueleto y todo su sistema muscular, formando lo que es el cuerpo físico. El cuerpo físico es un milagro de Dios. Es importante que nosotros reflexionemos este aspecto. Es un milagro de Dios porque a través del cuerpo físico podemos sentir. El cuerpo físico tiene 5 sentidos sensoriales. Y esos 5 sentidos sensoriales son facultades que nos permiten a nosotros tener la sensibilidad para sentir a Dios, para sentir a la naturaleza y sentir a los seres queridos. Este cuerpo físico tiene 3 aspectos muy importantes para lograr el equilibrio que nosotros necesitamos en nuestra vida biológica. Nos enseña el maestro Samael que el cuerpo físico tiene 3 alimentos y uno de esos alimentos, dice el maestro, que es el pensar. Nosotros necesitamos cambiar nuestra forma de pensar, ya que el pensamiento, el pensar, está relacionado con las impresiones. Y es importante que nosotros analicemos ¿cuáles son las impresiones que nosotros estamos teniendo en el diario vivir? ¿Qué es lo que nosotros estamos pensando? Por eso el venerable maestro Samael en Psicología Revolucionaria nos dice que nosotros debemos cambiar nuestra forma de pensar. Cuando nosotros no aprendemos a seleccionar nuestras impresiones, nuestra forma de pensar es negativa. Es el país psicológico
el cual nosotros tenemos en nuestro mundo interior, se refleja en el mundo exterior y nos damos cuenta que no hay un equilibrio, porque esa forma de pensar que nosotros tenemos es negativa. Esa psiquis y nuestra mente está contaminada por la no transformación de impresiones que nosotros tenemos en el diario vivir, y obviamente que ese alimento se encuentra en un total desequilibrio. El segundo alimento que corresponde al cuerpo físico es el respirar. Nos enseña el maestro que la humanidad respira para vivir. Nosotros los gnósticos respiramos para despertar. Nosotros practicamos la ciencia del pranayama, y una persona que practica la respiración le ayuda a recordarse a sí mismo. Pero nos damos cuenta que la humanidad, debido a estar identificada con las grandes urbes, con sus trabajos, se nos ha olvidado respirar. Y es un alimento demasiado importante, ya que el hidrógeno que tiene el aire nos ayuda a mejorar la memoria si aprendemos a respirar. Oxigenamos la sangre, oxigenamos nuestro cuerpo físico, y cuando uno aprende a respirar en horas de la mañana, uno aprovecha el aura del universo que se deposita en nuestro planeta Tierra, depositando esa armonía en la naturaleza, y que a través de la respiración nosotros recibimos esa armonía para tener un equilibrio en nuestros sentidos sensoriales y en nuestro propio mundo psicológico. Encontramos también nosotros el tercer alimento. Está relacionado con la alimentación, con lo que comemos. El alimento común. Necesitamos aprender a alimentarnos. Nos dice el maestro que la humanidad come para vivir. Nosotros los gnósticos comemos para sanarnos. El alimento que nosotros debemos consumir en el diario vivir, debemos luchar para que sea 100% natural, que sea un alimento criollo. Y cuando ese alimento es criollo, obviamente que la semilla de ese hombre y de esa mujer va a ser una semilla fuerte. Si nosotros observamos a los campesinos, cuando ellos van a sembrar sus semillas, seleccionan las mejores semillas para su cosecha. Nosotros, a través de la alimentación, una alimentación sana, adecuada y una correcta combinación de los alimentos, nos va a permitir tener un equilibrio en nuestro organismo, ya que depende del organismo, de la salud del organismo, va a depender mucho de la salud de nuestras glándulas endocrinas. Y de esa manera es que podemos nosotros aprender a relacionarnos con nuestro cuerpo físico. Ahora vamos a mirar el segundo aspecto del mundo de las relaciones. Vamos a hablar de lo que es el medio ambiente, el planeta Tierra. ¿Qué es lo que encontramos nosotros en el planeta Tierra, en el medio ambiente? Encontramos nuestra familia, encontramos el hogar, encontramos el trabajo, la sociedad, encontramos las religiones, la política, las fuerzas armadas, encontramos todos los sistemas. Y eso es un reflejo del cual nos va a permitir a nosotros que a través de los eventos de la vida podamos tener nosotros una correcta relación en lo que es en el planeta Tierra y en el mundo. Nosotros nos damos cuenta cómo está el mundo ahora. En el mundo encontramos nosotros las guerras, encontramos los conflictos, los problemas. Encontramos nosotros los cambios climatológicos que tiene nuestro planeta Tierra. Y ahí nos damos cuenta que simplemente el resultado es que el individuo
es el problema. Si el individuo no cambia, la sociedad no cambia. Nosotros en las Sagradas Escrituras encontramos a los tres enemigos del hombre: el mundo, el demonio y la carne. El mundo está relacionado con los conflictos, las guerras psicológicas, la violencia, los cambios climatológicos. Allí encontramos nosotros el mundo. Y como dice aquella frase célebre, el hombre nace inocente y la sociedad lo corrompe. Allí encontramos nosotros aquellos aspectos que verdaderamente llevan a un desequilibrio en el ser humano. Encontramos el segundo enemigo del hombre. Encontramos el demonio. El demonio son los 7 pecados capitales. Son los agregados psicológicos. Esos aspectos que hacen amarga la vida del ser humano. Como todos sabemos, la ira, la lujuria, el orgullo, la pereza, la codicia, la envidia, la pereza. Y de ahí se desprende una cantidad de defectos psicológicos que van formando unos traumas en el ser humano. Y esos traumas hacen que a través del mundo, a través de la sociedad, haya un desequilibrio entre nosotros los seres humanos y no seamos capaces de convivir los unos con los otros, porque tenemos ese problema. Y encontramos el otro enemigo del ser humano, que se llama la carne. La carne es el sexo opuesto. Ahí, estudiando este aspecto de las Sagradas Escrituras, y estudiando a la luz de la conciencia a través de una letra viva, nos damos cuenta que eso está relacionado con la lujuria, con los deseos aberrantes que hoy en día tiene el ser humano, si estamos hablando del aspecto sexual. Entonces ahí vamos a darnos cuenta que así como hay un desequilibrio en la relación con nuestro cuerpo físico, porque no hemos aprendido a alimentarnos, también tenemos un desequilibrio en el medio ambiente porque no hemos aprendido a convivir. Ahora estudiamos el tercer aspecto del mundo de las relaciones y es la relación consigo mismo. Esa relación consigo mismo está relacionado con el mundo interior de cada uno de nosotros. Si nosotros analizamos nuestros estados de conciencia, si nosotros analizamos las depresiones, las tristezas, las angustias y los miedos, hacen que tengamos nosotros una mala relación consigo mismo, con nosotros mismos. Y nos dice el maestro Samael, a nosotros la humanidad solo nos interesa el primer aspecto del mundo de las relaciones, pero nosotros en estos momentos debemos analizar que la humanidad ignora el tercer aspecto del mundo de las relaciones, ya que a la humanidad no le interesa relacionarse consigo mismo. Otros no les interesa y otros pues no saben que existe este tipo de relación, ya que a la humanidad solamente, como decíamos al principio, le interesa simplemente la salud, el dinero, el alimento, la riqueza, las propiedades, y nos hemos olvidado de nosotros mismos. Ese desequilibrio, esa relación con nosotros mismos, se hace muy indispensable que empecemos a reflexionar y aprender de aquello, ya que cuando una persona se suicida, tiene una mala relación consigo mismo. Cuando una persona se suicida, cuando una persona entra en depresión, en amargura, en angustias, lamentándose por lo que ha hecho, por lo que hizo en el pasado, eso hace que haya una mala relación consigo mismo. Por eso el maestro Samael, a través del mundo de las relaciones, nos enseña a nosotros a tener una transformación en nuestra vida. Vuelvo y repito,
Si el individuo cambia, la sociedad cambiará. Muchos de nosotros queremos que este mundo cambie, pero si no empezamos por nosotros mismos, va a ser casi imposible que logre un cambio radical en nosotros mismos. Por eso queremos decirles cuáles son los problemas que acarrea el desequilibrio que nosotros tenemos en el mundo de las relaciones, ya que ese desequilibrio acarrea unos problemas muy delicados en nuestro propio trabajo. Queremos decirles que cuando una persona tiene un desequilibrio en el mundo de las relaciones, y en este caso estamos hablando de la relación con nuestro cuerpo físico, primero que todo, cuando la persona lleva una mala alimentación, cuando esa persona come a deshoras, cuando esa persona está acostumbrada a trasnochar, donde no practica la ciencia de la respiración, donde su forma de pensar es una forma de pensar totalmente negativa, obviamente que los problemas que van a acarrear es un desequilibrio en sus glándulas endocrinas, pérdida de memoria, problemas estomacales, y viene a acarrear los problemas donde la persona es llevada a un hospital. Y después de que es llevada a un hospital por haber tenido ese desequilibrio en tantos años, entonces el final de todo este episodio sería simplemente el cementerio, la muerte. Démonos cuenta que cuando nosotros tenemos un carro, cada año estamos preocupados por hacerle un mantenimiento a nuestro carro. Le revisamos las llantas, los inyectores, luces, o sea que esté excelente para que pueda pasar la revisión tecnomecánica. Así como lo hacemos nosotros con nuestro vehículo, que Él nos sirve, nos lleva y nos trae. Vamos a preocuparnos porque este cuerpo físico también nos lleva y nos trae, si nosotros nos proponemos a convertir este cuerpo físico en un templo de Dios, porque en Él se expresa Dios. Si nosotros cambiamos nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar, si nosotros nos proponemos hacer cosas totalmente diferentes, entonces le haremos algunas recomendaciones con relación al equilibrio de nuestro cuerpo físico, que las personas que quieran conocer más de estos estudios y de este discernimiento, los invitamos a que ustedes lleguen a nuestras aulas de estudios para que tengan ustedes, a través de un conferencista, un misionero de la Gnosis, poder recibir lo que es el mensaje crístico. Entonces, miramos ahora los problemas que acarrean en el segundo aspecto de la relación, del mundo de las relaciones, que es en este caso la relación con el medio ambiente o nuestro cuerpo planetario. Si nosotros no aprendemos a manejar un equilibrio en el mundo, en la sociedad y en el hogar, lo único que nos espera son problemas, conflictos, peleas, y de esas peleas uno va para la cárcel, vienen demandas, juicios, condenas, el uno va para el hospital, el otro va para la cárcel, o si no el otro va para el cementerio, simplemente por tener un desequilibrio en medio de esa sociedad y en el hogar. Si nosotros analizamos, si una persona se preocupa por cambiar, por ser diferente, obviamente que al enfrentarse en medio de esa sociedad, al enfrentarse en esos conflictos tan terribles, la persona va a poder lograrlo si tiene un anhelo de cambio. Pero si no lo hace, simplemente le esperarán demasiados problemas por no tener un equilibrio en este mundo en el cual a todos nosotros nos rodea. Y es importante que en esta relación aprendamos nosotros a que a través de ese núcleo que es el individuo, ese núcleo más pequeño de la sociedad que es el individuo, pueda a través de la formalización de un hogar aprender a educar a sus hijos, a educarlos moralmente, darles la educación intelectual que corresponde y enseñarlos a ser un buen ciudadano para que no se pierda
en medio de este mundo tan terrible en el cual nosotros nos encontramos. Ahora nosotros miramos cuáles son los problemas que acarrea por nosotros tener una mala relación con nosotros mismos. Esa mala relación con nosotros mismos nos llevan a las depresiones, a las angustias, a las tristezas, nos llevan al abandono, y después eso va causando unos problemas de paranoia, esquizofrenia, y todo eso es por falta de iluminación interior. Si nosotros lográramos verdaderamente conectar nuestra mente con los centros superiores del ser, podríamos nosotros cambiar. Necesitamos aprender a tener un elemento de cambio. Por eso, a través del mundo de las relaciones, el maestro nos entrega 3 puntos muy importantes para nosotros poder triunfar en el mundo de las relaciones. El primer punto es tener nosotros la sabia relación con nuestra personalidad. Todos sabemos que la personalidad se forma desde que nace hasta los 7 años de edad. Necesitamos cambiar nuestra personalidad, y una personalidad se cambia cuando nosotros empezamos a dejar a un lado las malas costumbres, los vicios, las mañas y los malos hábitos. Todos esos aspectos nos llevan a nosotros a cambiar esa personalidad y a relacionarnos con ella correctamente. Debemos aprender a relacionarnos con nuestra esencia, y la esencia, dice el maestro Samael, que es esa chispa de Dios que se encuentra en cada uno de nosotros. Y por eso, cuando nosotros vemos un bebé recién nacido, ahí encontramos en él el esplendor de su esencia, una esencia que no está embotellada por el agregado psicológico. Vemos en aquella criatura recién nacida una vida totalmente angelical, pero a través de su crecimiento y del mal ejemplo que le da a sus mismos padres y su misma familia, esa esencia se va embotellando a través de los defectos psicológicos y se pierde la correcta relación con nuestra esencia. Necesitamos nosotros aprender a tener una correcta relación con nuestro cuerpo físico, y debemos luchar por tener una buena salud, ya que esa buena salud nos va a permitir tener ese equilibrio con nuestra esencia y con nuestra personalidad. Eso es un factor muy determinante para tener un equilibrio en el mundo de las relaciones. Si nosotros queremos triunfar en el mundo y en la sociedad, necesitamos cambiar nuestra forma de pensar, necesitamos cambiar nuestra forma de sentir y cambiar nuestra forma de actuar. Cuando nosotros cambiamos en esos 3 aspectos, se va reflejando en el espacio exterior. ¿Por qué? Porque ese cambio de pensar, de sentir y de actuar que está en nuestro mundo interior, se debe reflejar en el mundo exterior, dándole un equilibrio a nuestro hogar, aprendiendo a relacionarnos con nuestra familia, con nuestra esposa, nuestros hijos, en el trabajo, en el colegio, universidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y encontramos ahora un tercer aspecto que nos lleva al triunfo del mundo de las relaciones, y nos dice el maestro Samael que son los 3 factores de la revolución de la conciencia. Esos 3 factores de la revolución de la conciencia, se le dice revolución de la conciencia porque no estamos enseñando que una persona se tiene que ir en contra del gobierno o en contra de las religiones. La revolución de la conciencia es irse en contra de uno mismo, de saber que no podemos aceptar que somos iracundos, que somos lujuriosos, perezosos, porque una persona así fracasa en la vida. Entonces, la revolución de la conciencia es realizar un elemento de cambio de fondo, no de forma, porque cualquiera puede cambiar de forma, pero en su mundo interior sigue cargando todavía aquellos elementos indeseables que prácticamente lo hacen equivocar diariamente en su vida. Necesitamos, a través del primer factor de la revolución de la conciencia, que es el morir, es aprender a morir psicológicamente.
dejar de existir para el mal. Cuando una persona empieza a reconocer sus errores, cuando reconoce que está dormido, ya la persona empieza a descubrir áreas psicológicas que le van a permitir de saber que debe eliminar el mal genio, la soberbia, la pereza, la lujuria, que hace que su vida sea amargada. Por eso se hace muy necesario que nosotros practiquemos este primer factor de la revolución de la conciencia. Viene el segundo factor de la revolución de la conciencia, que es el nacimiento. Nacer a través del sexo. Todos sabemos que la humanidad, que el hombre, nace a través del sexo, crece a través de la sabiduría, se multiplica a través de sus valores espirituales y muere a través de sus defectos. La energía sexual, el factor del nacimiento, está relacionado con la energía sexual. Así como un ser humano nace a través del sexo, a través del sexo también pueden nacer espiritualmente. Y encontramos el tercer factor de la revolución de la conciencia, que es el sacrificio por la humanidad, el altruismo, el servicio desinteresado. Como dicen las Sagradas Escrituras, haz el bien y no mires a quién. Nosotros practicar el factor sacrificio, como lo hizo un Jesús de Nazaret, como lo hizo un Mahatma Gandhi, como lo hizo Samael Aun Weor, o como lo hizo el venerable Maestro Lakshmi, como restaurador de las instituciones gnósticas del mundo. Necesitamos aprender a sacrificarnos para que a través del sacrificio podamos encarnar el amor y esos principios espirituales que nos va a permitir, a través de ese equilibrio que se debe tener los tres factores de la revolución de la conciencia, para poder triunfar en el mundo de las relaciones. Y terminando este aspecto del mundo de las relaciones, nos enseña el Maestro Samael como práctica para este ejercicio, para esta conferencia, el ejercicio retrospectivo. Este ejercicio retrospectivo está relacionado donde nosotros en horas de la noche, más o menos a las 10 de la noche, que esa es la hora precisa que dice el Maestro Samael, nos sentamos en un cómodo sillón y empezamos a hacer una retrospección de lo que hicimos en ese día. Si nos estamos acostando a las 10 de la noche, entonces esa retrospección empieza a devolverse 10, 9, 8, 7 y así hasta llegar a la hora de las 5 de la mañana, que fue en el momento que se levantó. Y a través de ese ejercicio retrospectivo, la persona darse cuenta cuáles son los errores que se le presentaron en ese día y revisarlos, verlos a través de la pantalla de la mente en una forma muy ubicada. Antes de hacer este ejercicio retrospectivo, la persona debe hacer unas respiraciones profundas para poder tener mucha serenidad y ver en la pantalla de la mente cuáles son los errores que la persona cometió durante ese día. Y de esa manera, si lo vamos haciendo diariamente, nos damos cuenta que vale la pena cambiar. Entonces queremos invitarlos, a nombre de la Santa Iglesia Gnóstica, a este ciclo de conferencias, a que, como les decía, arrimen en nuestras aulas presenciales para que puedan ustedes escuchar estos temas tan interesantes. Por eso ahí en la pantalla van a encontrar ustedes lo que es el correo electrónico o la página de la cual nosotros tenemos institucional, para que ustedes puedan acercarse a nuestras aulas de estudio. Muchas gracias por su atención.